Vidi, Srini Sagarata. Parte 7. Abril de 2018. Y bien, Vidi está de vuelta con ustedes y yo los saludo. Vamos a continuar con la misma iniciativa que durante las dos entrevistas anteriores, respondiendo a las preguntas, a los testimonios, con el fin de aproximarnos siempre más a la consciencia. Así que te escucho. Pregunta. Buenos días, Vidi. Este último tiempo, precisión se manifiesta insistentemente, puerta precisión. La semana pasada, un dolor irradiante me impedía caminar. Esta mañana, durante el alineamiento, una sensación de quemadura, estrella precisión. Durante vuestra primera intervención, se sintieron descargas eléctricas en esta zona. Estos dolores desaparecen sin intervención particular. ¿Qué puede usted decirme? Gracias. Bueno, puedo decirte que esto resulta y se desprende directamente del fin del cara a cara de la fusión de lo efímero y de lo eterno y del momento donde ellos se separan. Y en esos momentos donde hay alejamiento, separación después de la alquimia, hay a veces, efectivamente, ciertos hábitos que resisten, ciertos comportamientos habituales que no tienen nada que ver con las heridas del pasado que están presentes. Como lo has dicho tú mismo y como lo observas, el dolor puede ser extremadamente fuerte, pero en general, cede por su cuenta también rápido, ya sea por las puertas o una estrella. Entonces, por supuesto, la precisión te remite a que, ya sea a nivel de la estrella o la puerta, la precisión es uno de los sentidos espirituales que permite ser cada vez más precisos respecto a la visión del espíritu, de la eternidad, de los mundos libres, pero también de lo sutil de este mundo. Eso significa en relación con lo efímero que, en tu vida, ha habido ya sea un exceso de meticulosidad o quizás exactamente lo contrario, las cosas se veían globalmente pero no en su precisión. Es ese desequilibrio en general que alterna entre el exceso de desorden y el exceso de orden en los pensamientos, en los armarios, en el desarrollo de tu vida que hoy crea esta zona inflamatoria sobre la estrella o la puerta. Pero si eso se debe reproducir, verás, sobre este lugar o cualquier otro, que hay aparición y desaparición igual de repentinas, pero en un lapso de tiempo que no permitirá, contrariamente a lo que sucede en general la primera vez donde existe este tipo de gancho, a saber, la irradiación del dolor, pero sobre todo, esta eliminación, si puedo decir, por el cuerpo no provoca perturbación a nivel del humor, como lo has constatado. Por el contrario, cuando hay hábitos persistentes pero que se evacúan por la emoción de cualquier clase que sea o una escena de vida de la infancia, ahí no hay dolor. En general, es uno o lo otro. Anteriormente, estaban los dos, porque eran heridas, la vía de eliminación y de trascendencia expuesto física, o sobre otro nivel de lo efímero. Entonces, como lo sabes, no sirve de nada, desde el instante donde el dolor o la emoción o el recuerdo aparecen, querer explicarlo. Ya que, como lo he dicho, es solo una eliminación, es decir, de algún modo, si lo prefieres, una descristalización ligada a los hábitos de lo efímero, incluso si es comportamental y ligado a un pequeño defecto que no tiene ninguna incidencia en la vida e incluso a veces puede aportar algunas ventajas pero que, comparado con la eternidad, plantea un pequeño problema. Y es la eliminación de este problema que se hace pues por el cuerpo, por la inflamación o quizá directamente sobre los planos sutiles efímeros, es decir, emocional y mental. Lo importante aquí también, evidentemente si esto no dura demasiado tiempo y si el sufrimiento no es intolerable, es observar, no pedir nada, no llevar a cabo nada, permanecer inmóvil y silencioso en esos momentos, en esos días, entrar en tu ser interior con el fin de sostenerlo en su movimiento de expansión y de exteriorización, ya que en esos casos, es el hecho de llevar tu atención, tu conciencia, tu energía sobre la inmovilidad y el silencio del corazón y de la evidencia que va a obrar directamente. Pero desde el instante donde vas a entrar en el mecanismo como tu pregunta ¿por qué tengo esto? Y bueno, no ofreces ninguna forma de salida. Toda la dificultad en esta fase final y resolutoria de la ascensión o de la liberación para otros, es simplemente no ser reconducido en el hábito de la causalidad, es decir, de la comprensión y de la explicación, porque la eternidad es el conocimiento. El conocimiento está ya ahí y todas las respuestas están ahí.
La dificultad es permanecer en eternidad en lugar de la reacción de la persona o la comprensión de la persona. Es un reflejo en cierto modo, que va a establecerse por sí mismo, aunque haya persistencia del dolor, en todo caso por crisis, en un momento dado. Tú vivirás lo que acabo de decir, es decir, no importarte y no desviar la mirada, sino dejarse atravesar por lo que es para desembocar del otro lado, libre. Pero el dolor, como ustedes lo saben, sea físico e inflamatorio a nivel de una emoción como la tristeza o el miedo, serán tratados de todas maneras por la gracia. Solo si hay una duración importante o un nivel de tolerancia que se sobrepasa, les corresponde, no cavilar o reflexionar sobre el por qué, sino eventualmente, así como lo he dicho, encontrar una ayuda, pero directamente física si es física. Por el contrario, a nivel emocional, la única ayuda que pueden encontrar es la comunión de corazón a corazón con otro hermano u otra hermana con el fin de intercambiar la energía de amor que va a venir a multiplicar el amor en uno y en el otro y por lo tanto favorecer la iluminación de la zona enferma o del estado de espíritu y así la resolución se hará. Pero, sobre todo, eviten recaer en la cadena lógica de este mundo ya que aquí, lo que se desarrolla no tiene nada que ver con este mundo, es justamente el alejamiento de este mundo, la distancia progresiva adoptada en relación con lo efímero debido a la progresión y la expansión de vuestra eternidad aquí mismo sobre este mundo. Si esta especie de consciencia, si vuestro cuerpo de eternidad hubiera sido funcional, totalmente, sin el cubo de Metatron y el impulso metatrónico, habría tenido una consumación total, como durante la planeta final del cuerpo. Pero aquí ustedes lo comprueban, los dos están presentes, eso forma parte de una gracia de la luz, pero debo decir también lo que ha decidido el conjunto de la Confederación Intergaláctica para allanar al máximo el choque de la humanidad, y es el caso, cualesquiera sean las apariencias y la duración aparente. Desde el instante donde ustedes se refugian en lo que son, no están más tocados por ningún efímero, ni de vuestro cuerpo, ni de vuestras emociones, ni incluso de la totalidad de este mundo, probándoles por eso mismo que ustedes son completamente libres, probándoles por eso mismo que la resurrección ya está en marcha. Entonces ustedes lo saben, hay muchas tramas temporales. Existen los que están todavía en los mecanismos vibratorios de la interfaz entre lo efímero y lo eterno y otros entre ustedes si bien perciben las vibraciones siempre, no son arrastrados por la vibración que les recuerdo, la consciencia es vibración, pero como ustedes son anteriores a la consciencia y esto se manifiesta aquí mismo dentro de la ilusión de ahora en adelante, entonces son aquellos que están en la trama temporal más cercana. No es cuestión de energía ni de vibraciones sino únicamente de la vivencia de la eternidad que cuando esto está realizado y finalizado, nada de este mundo puede venir ni a apagar, ni a desviar, ni a quitar el estado de ligereza, de alegría, de evidencia, de serenidad en la cual ustedes están. Habrá realmente, ya hay para algunos una especie de permanencia de la alegría, de permanencia del corazón, de permanencia de la eternidad en sus manifestaciones y en su presentación dentro de la ilusión que se vuelve cada vez más constante, cualquiera sea vuestra trama temporal. Todo depende ahora, en definitiva, no de un conocimiento sino simplemente de la ubicación de vuestra consciencia desnuda, que resulta, les recuerdo, del conjunto de la alquimia posible en las circunstancias particulares actuales de la Tierra donde lo efímero y lo eterno coexisten en el mismo espacio, en el mismo lugar y al mismo tiempo en todas las dimensiones, más allá de todo tiempo y de todo espacio. Esta alquimia particular llamada resurrección en esta fase inicial de impulso como en su fase final hoy, les permite vivir la evidencia. Pero por supuesto a condición de que ustedes acepten en verdad vuestra eternidad y en totalidad, porque en un momento dado y eso comienza a producirse, los dos se juntaron, pero como lo he dicho, comienzan a alejarse uno del otro y ustedes ya no pueden, desde el período de Pascua pasada, y eso se refuerza cada día. Ustedes no podrán tener más en primer plano, a la vez la persona y a la vez la eternidad, incluso si ustedes viven los dos. Lo que se presenta al exterior de ahora en adelante es, o los componentes efímeros o los componentes eternos a través del cuerpo de carne que está aquí y que no es más una molestia para la mayoría.
Las únicas molestias u obstáculos se encuentran quizá todavía en las últimas creencias, las últimas adhesiones a los hábitos de este mundo, pero no puede haber más elementos ligados a errores, heridas, sino simplemente eso. La dificultad para cada uno, cualquiera sea su estrato de resurrección, cualquiera sea su línea temporal, es siempre la misma. Romper los hábitos con el fin de entregarse total y enteramente disponibles para este desconocido que se revela y que se vuelve para algunos ya vuestra vida cotidiana. Ustedes no tienen otra alternativa para permanecer de manera estable en esta eternidad, en esa radiación, más que dejar ir de alguna manera, todo lo que se aleja para ustedes de vuestro efímero, cualquiera sea su importancia. Les hemos hablado hace poco tiempo todavía de los requerimientos de la luz, aquí ya ni siquiera son más requerimientos, ustedes se han convertido, solos en la luz, y no podrán componer más. Por lo tanto, más allá del sacrificio de la persona y de la historia, hay esta noción de recepción y yo diría incluso de aceptación, que es una especie de fe sublime en el amor y en el espíritu, que no depende aquí tampoco de ninguna circunstancia, de ninguna condición y de ninguna prerrogativa personal que ustedes mantengan. De hecho, la luz, hoy, les hace la misma pregunta, aunque ya no antes de comenzar el proceso sino al fin del proceso para que ustedes vean claro y como lo he dicho, con el fin de que, en el momento del evento, nadie pueda decir que no sabía, en todo caso entre todos los que siguen las tramas del proceso de la liberación colectiva que les recuerdo, está presente sobre la Tierra desde más de 30 años y que toca a su fin hoy. Y recuerden también que son muchos de ustedes los que sueltan, aceptan en este fe total la luz que son, sin restricción y sin condición y sin creencia. Más son ustedes, más amplifican el proceso de la resurrección y más tienden, de alguna manera, por el abandono y la aceptación hacia el evento. Es realmente lo que está produciéndose en esta mecánica de resurrección. Recuerden también, y los dolores de los que hablas son exactamente lo mismo, a veces el dolor les impide pensar, les impide a veces, moverse ya que no hay mejor condición según la luz que permanezcan así inmóviles y silenciosos. Ustedes lo saben, la inmovilidad del cuerpo así como la consciencia corporal deben estar, a menudo, por momentos, en inmovilidad y en silencio con el fin de, real y concretamente como ustedes lo viven en esos momentos, dejar ahí al avance de vuestra resurrección, al avance de la expansión, de la radiación, del amor, de la radiación de quienes son ustedes. En resumen, eso quiere decir que esto es para cada uno de ustedes, donde estén y cualquiera que sea vuestra trama temporal y cualquiera sea vuestra libertad tal como ustedes la definen, es decir vuestra asignación, para cada uno de ustedes, cualquiera sea la trama y el estado. Más ustedes sueltan, más eso se expande, más aceptan, en todos los sentidos del término, ser transparentes, es decir dejarse atravesar y saben que esta transparencia solo puede aparecer a través de los 4 pilares del corazón, pero sobre todo a través de la humildad y de la pereza. Frente a la luz, no hay estrictamente ninguna obligación de este mundo fisiológica, afectiva, social que se puede mantener. Como ya lo dije, la luz de vuestra eternidad toma todo el lugar, todo el espacio y cada vez por más tiempo. Entonces ustedes no pueden pretextar que tienen ahora algo que hacer en lo efímero. Hasta ahora ya les dije y ya les advertí durante las entrevistas anteriores que en un momento dado no podrían componer más si han llegado a ese momento de separación ahora. A ustedes decidir, pero sepan que cada día que va a pasar los verá en la imposibilidad cada vez mayor de llevar conjuntamente sea lo que sea a nivel de lo efímero y vivir al mismo tiempo este amor indecible de la eternidad que son. No pueden más, como decía en otro orden de cosas el comentador, estar entre 2 sillas. Ahora es necesario afirmar no mentalmente sino a través de vuestra vivencia ya que es el único testimonio de la verdad. No son vuestros pensamientos, ni vuestras cogitaciones, ni las energías, ni las vibraciones, es únicamente la consciencia pura, vista o no vista, que crea las condiciones. Pero pueden declamar que son libres o que quieren ser libres, si ustedes no han dejado el apego a la historia y a la persona en totalidad, tendrán que esperar el evento, incluso después del evento, hasta después del evento final.
Evidentemente, y todos hemos insistido al respecto, eso no establece diferencias al final, pero ustedes no están todavía al final, ya sea X días o X semanas o X meses, tienen que pasar ese tiempo. Y según el posicionamiento de lo efímero y de la eternidad, según lo que está cada vez más en primer plano, habrá evidencia o habrá algunas dificultades, a veces duras, para salir adelante en esta eternidad que sin embargo podemos decir, casi toda la humanidad incluso si no tiene la consciencia de la eternidad vive hoy cambios que están a la medida de cada uno. Mantener un statu quo, mantener un equilibrio artificial en ustedes, como en la sociedad, ya ven que no puede marchar más porque las posiciones de la luz como de lo efímero son cada vez contrastantes y van a volverse cada vez más radicalmente opuestas e insoportables una con respecto a la otra. Es un juego de la consciencia, no son ustedes que deciden como persona, ni incluso ustedes en vuestro cuerpo de eternidad, tendrán otra cosa que hacer cuando vivan totalmente eso, en consciencia desnuda. Pero hasta ahí hay que aceptar ver claro, hay que aceptar soltar, hay que finalizar también el sacrificio, si ya no ha sido hecho. El sacrificio visto del ego es impensable, visto de los hábitos y de las creencias espirituales eso no quiere decir nada. Ustedes solo tienen la experiencia directa que permite que eso les diga algo. Ningún pensamiento, ninguna emoción, ninguna energía, ninguna vibración les permitirá eso, ya que como siempre les hemos dicho, el último paso, la última reversión, solo ustedes pueden hacerla. La diferencia es que desde ahora sobre la Tierra ustedes tienen los verdaderos seres de luz en consciencia desnuda, todos ellos tienen los poderes de absolverlos a ustedes porque es el estado actual colectivo. Por tanto, cuando nosotros les decíamos que no podíamos contar sobre algo externo para vivir la última reversión, es totalmente cierto. Pero el que está liberado en totalidad, que ha finalizado su resurrección no está limitado puesto que actúa sobre la verdad. Él ve todo eso. Y ustedes mismos pueden verlo. Y ustedes mismos, más que nunca pueden decidir vivir eso, yo diría en vuestra alma y conciencia, sin condición y sin miedo. Incluso si el sentimiento de miedo puede asustarlos, del otro lado es la alegría total. Ahí donde no hay más pregunta, ni problema sea el que sea porque la intensidad del amor y de la eternidad es tal de ahora en adelante que nada puede resistirla y que lo que ustedes observan del mismo modo, lo que ha sido nombrado el caos exterior solo es, en definitiva, la resolución y la solución de lo efímero, a pesar de las apariencias. Entonces si quieren verlo así, necesitan cumplir la finalidad del proceso de la resurrección. No estar más sometidos desde luego, ni a vuestra persona, ni a cualquier historia que sea, ni incluso en consciencia a este mundo puesto que vuestra consciencia, si ustedes lo viven, no está ya más. Hoy yo haré una pausa entre cada pregunta o testimonio con el fin de permitirles en el silencio, dejar obrar la luz, la de vuestra eternidad. Recuerden, les he dicho en este momento que los resucitados como yo en ultratemporalidad, así como todos los resucitados mismos pueden por su simple presencia y su simple radiación, sin ninguna intención, ser contagiosos y contaminarlos a ustedes. Es una contaminación saludable. Ella no depende de las leyes de este mundo ni de ningún obstáculo, incluso los vuestros todavía presentes a través de los hábitos pueden ser barridos por un resucitado, incluso sin ninguna voluntad, sin ninguna intención de hacerlo, porque como lo he dicho, su campo áurico se expande cada vez más y ese campo áurico no tiene nada que ver con los campos áuricos sutiles efímeros. Estamos aquí para los liberados vivientes y liberados de la historia y resucitados en totalidad más allá del cuerpo causal. Esos seres, esos hermanos y hermanas han consumido literalmente, su alma, para algunos, desde años, pero quedaba efectivamente el hábito al mundo y a sus mecanismos de funcionamiento. Pero hoy las condiciones han cambiado desde la mitad de diciembre, es el proceso de la ascensión de la Tierra, vuestra liberación colectiva, y la ascensión que ha comenzado para muchos que se juega, entonces no existe más ningún pretexto que valga, ni ninguna obligación que valga. Vayan hacia lo ligero, atrévanse y verán después, vuestra resurrección concluida.
que vuestra persona en su apariencia está ahí, pero incluso vuestros pensamientos, vuestras intenciones, vuestras acciones, serán profundamente diferentes, a veces desestabilizadoras, porque ustedes no estarán más bajo la influencia de la historia, bajo la influencia de la razón, bajo la influencia de los hábitos, sino en la libertad de la alegría, la libertad de la eternidad que no depende de ninguna forma, incluso de vuestro cuerpo de eternidad que está presente. Silencio. Y bien, escucho el testimonio y la pregunta siguiente. Pregunta. Es un testimonio y una pregunta. Durante toda la segunda parte, ayer a la tarde, yo oía todo lo que se decía, percibía alrededor de mí, y veía mi cuerpo desaparecer, por momentos en parte, por momentos totalmente. No podía moverme, no podía abrir los ojos. A la noche, durante la fusión, el mental contó historias todo el tiempo. Incluso, si sentía ondas a nivel del corazón, no he logrado permanecer en el corazón. ¿Qué significa eso? Gracias por vuestro amor y vuestra presencia. Como lo he dicho, iba a haber una gradación, una amplitud aumentada durante las 3 fusiones en la eternidad y en consciencia desnuda de la noche. Como ustedes lo dicen y algunos lo dirán también, les pareció que era menos fuerte en vibraciones. Hay múltiples razones, pero, sobre todo, la intensidad de la consciencia pura que se ha puesto ha revelado, si puedo decir, la actividad silenciosa del mental. Como tú lo dices, has vivido las ondas, pero el mental intentaba tomar espacio. Es el testigo y el observador que ha visto eso, y tú constatas, aquí también a través de la acentuación de la vibración, la acentuación de la consciencia desnuda en esta fusión. O sigues, o hay un sentimiento que es más ligero porque está perfectamente integrado y a nivel superior, si puedo expresar, eso así da esta sensación a nivel vibral que es menos fuerte, pero como es en realidad más fuerte a nivel de la consciencia desnuda y pura, eso viene a aclarar lo que no era aparente quizá la víspera pero a la cual no han sucumbido porque de la manera en la que lo presentas, dices bien que has visto tu propio mental en acción. Y has podido constatar que cuando el mental está ahí, el proceso se produce de todos modos pero que, entre comillas, tú lo aprovechas menos, simplemente porque lo efímero está presente. Pero eso no interfiere en nada la acción que se produce. Simplemente tú no has podido constatarlo en el momento porque había elementos mentales que no estaban presentes en la víspera pero que fueron iluminados más violentamente. Y esta noche eso será exactamente lo mismo. Es decir que la intensidad va a aumentar más y traeré además a mi cómplice con el fin de darles una especie de reporte de lo que acabo de explicar, quizá no para cada uno, pero de manera más aguda, más detallada, yo voy a dar la regla general. La acción de la luz, les he dicho para todos los que están resucitados, como para mí que no soy dependiente de ninguna historia, ni de ningún mundo, ni de ninguna forma, es extremadamente fácil dejar la radiación amplificarse durante nuestras fusiones. Pero lo que ustedes observan, o es la realidad de nuestra fusión, o como lo he dicho, la fusión viene a iluminar y transmutar aquellos elementos del mental como tú lo decías, y además, si lo que digo es verdad, debes constatar al día siguiente, es decir hoy, una expansión muy grande, haya pasado lo que haya pasado ayer. ¿Es verdadero o falso? ¿No hay nadie para responder? Respuesta. No, no es verdadero. Entonces no está todavía integrado. Vas a necesitar un poco más de tiempo, o quizá esperar la tercera fusión, o realizar solo una fusión en tu propio corazón. Pero recuerden, es igual para las inflamaciones, la presión de la luz se vuelve tal sobre todas vuestras estructuras efímeras que, con una intensidad creciente, no es más cuestión necesariamente de percibir más energía o más vibraciones, sino sobre todo constatar al día siguiente o 2 días después lo que habían vivido en el conjunto todos en la primera fusión, en consciencia desnuda, de esta sería yo hablo, por lo tanto, de anteayer. Y todo eso va a iluminarse, les digo, con la tercera sesión.
Son justamente estas oscilaciones que les muestran con cada vez más precisión, es decir que ustedes son capaces en totalidad, de ahora en adelante para muchos de ustedes, de detectar cuando ustedes se expresan desde la eternidad o viven desde la eternidad y cuando viven en otros momentos dentro de lo efímero. Y la diferencia es muy simple. Cuando la persona está delante, es pesado, es incómodo. Cuando la eternidad está delante, eso se vuelve ligero, se vuelve alegre. Pero a pesar y justamente gracias a esta alternancia que, efectivamente, puede en ciertos casos, parecerles molesta y pareciera reenviarlos a un pasado lejano, no es nada de eso. Lo que se juega es la iluminación, y la iluminación de lo efímero va a darles, si quedan demasiados hábitos, más la intensidad va a subir, más ustedes van a tener síntomas de lo efímero. Ya les advertí con respecto a las inflamaciones, pero esto será exactamente lo mismo. Más estarán en la eternidad a través de este personaje, y ustedes han puesto la eternidad delante, más todo ocurrirá fácilmente en vuestro efímero. Pero, por el contrario, si viviendo la intensidad de la consciencia desnuda, incluso si ustedes no salen en consciencia desnuda todavía, eso va a ser un poquito diferente, es decir, que los posicionamientos van a estar cada vez más contrastados con el fin de que, justamente, el testigo o el observador constate la diferencia entre los dos. Y es a través de esta visión y esta comprensión, que no es de orden intelectual, sino que es de orden de la consciencia misma, que ustedes van a ver claro. Por lo tanto, otra vez, eso depende de la trama temporal que ustedes recorren al día de hoy, pero pueden saltar de una a la otra, de manera cada vez más fácil, en la medida del desarrollo del tiempo. Si les he hablado de esta consciencia pura y desnuda, es que ha sido necesario encontrar los términos que explican lo que sucede, que nunca han sido vividos sobre la tierra, incluso por el Cristo, y sin embargo ustedes son muchísimos por vivirla. Ustedes ya no están para nada en una noción lineal y en la trama temporal de la historia de este mundo. Están en otra cosa, y como lo he dicho, lo repito ahora, lo que es efímero e ilusorio se aleja y lo que es eterno y alegría se acerca y es esta iluminación que puede darles la impresión de que son menos fuertes, que ustedes están menos en paz, pero ustedes lo ven y es eso que es fundamental. Porque una vez que hayan vivido algunos estratos de la resurrección, esta evidencia, esta ligereza, poco importan las palabras que empleen, este estado diferente de lo que era habitual, más lo que queda de habitual es aclarado, y eso desencadena dentro de la que queda de funcionamiento usual de la persona una necesidad de comprender, pero ante todo, una tensión hacia esta experiencia de alegría y esos estados que han sido vividos desde el mes de diciembre cada vez más intensos, cada vez más presentes también. Y es eso que permite ver el juego, los vaivenes de uno al otro con cada vez más evidencia, rapidez, permitiendo identificarse justamente con el fin de reajustarse ustedes mismos. Y de nuevo hay que recordar que, si hay una duración inusual del dolor, si algo parece instalarse, es indispensable actuar sobre él, independientemente de lo que está teniendo lugar en esta resurrección, para volver a algún lugar en la persona para ocuparse de la persona. Pero para todos aquellos para los que se vuelve más y más estable, cada vez más permanente, lo ven bien, no hay nada más de su persona, de su terreno, de su comportamiento, de su temperamento, de su psicología que existía antes de quien todavía está presente. Además, ya se ha comprobado que ya no reconocen a las personas que conocieron. Por supuesto, es la misma persona, ya que no hay nadie excepto la eternidad. Y el que permanece en el punto de vista de la persona por cualquier razón solo puede ver y notar los cambios en la radiación, aunque no sienta las energías. Cambios en la forma, fisiología, lenguaje. Y se pueden imaginar que, si se trata de marido y mujer, se le hace un par de preguntas, para el que se quedó en la persona. Pero todo eso es el juego normal de la luz que se apodera de sus derechos. No hay nada de qué preocuparse ya que cualquiera que sea la intensidad percibida de cualquier desequilibrio, conservan el recuerdo de la alegría, de la eternidad y de la resurrección. Y sabiendo y habiendo vivido tanto, cualesquiera que sean los hábitos, las resistencias o la impresión de no poder ser lo que has vivido, se resuelve con más frecuencia.
Así que antes de juzgar o sacar conclusiones sobre cualquier estado vivido en un momento dado, recuerden que hay sobre todo, esta transmutación de todos los aspectos de la persona, y esta transmutación de todos los aspectos del mundo. Por supuesto, nadie te verá desde afuera, pero tampoco podrás hablar contigo mismo, no por miedo sino por sorpresa, porque eso, como dije, era estrictamente desconocido en esta tierra. Recuerden, cuando yo estuve encarnado, muy pocas de mis respuestas han sido coloreadas a la energía, a las chakras, a lo vibral, porque eso no tiene ninguna importancia cuando viven la verdad. Hoy, la conciencia nueva y pura les muestra efectivamente la importancia de la resurrección en su fase final, pero deja perdurar la vida en armonía, tanto como sea permitido, en el seno de este mundo. Ciertamente con la visión clara de la ilusión de este mundo, pudiendo provocar entre algunos, una necesidad de unir de manera definitiva esta eternidad. Lo entendemos perfectamente. Pero como lo dije ayer, tenemos necesidad de todos ustedes, ya que ustedes son el transmisor de luz, ya no son los anclajes, sembradores ni anclas, sino realmente la iluminación. En adelante, ustedes son los seres de luz que intervienen en su cuerpo de eternidad y en la conciencia desnuda en todas partes de este mundo, simplemente por su presencia, independientemente de toda intención. Y cuanto más aceptan desaparecer para servir a los demás, no a ustedes, no a este mundo, sino al servicio de lo que son, es decir, la luz, más acentuarán el mecanismo de la resurrección en un número cada vez mayor de hermanos y hermanas, pero como dije, esta vez acelerarán el evento colectivamente. Pero para aquellos de ustedes que están en la conciencia desnuda, es como si el evento ya hubiera tenido lugar. Una vez más, en todo lo que se lleva a cabo donde quiera que estén, cualquiera que sea el marco de tiempo que usen, es importante captar en la vida que solo este silencio, no hablo del silencio de las palabras, sino del silencio interno, vacío, que puede experimentarse incluso cuando se habla, incluso mientras se conduce. Ya no están en momentos en que hay llamadas de luz, se duermen o vuelven a la preéstasis, salen de eso. Significa que todo esto ha sido integrado, superado y trascendido. Por supuesto, ese no es el caso para todos, pero es lo que está sucediendo y lo que les está sucediendo. Aquellos que dormían debido al cubo metatrónico y a la fase inicial de la resurrección, dejarán de estar cansados, de tener frío y de estar en un estado de preéstasis. No es volver como antes y continuar vuestra pequeña vida tal como la imaginan, sino que es para responder a lo que la luz les muestre, o les haga vivir. Y por lo tanto mantener vuestro efímero y los fragmentos de persona les permite ser eficaces en las fases iniciales de la resurrección, de superarlas y de vivir una afectación cada vez menos profunda de estas fases iniciales donde los mandatos y llamadas de la luz los desconectaban en parte o totalmente de vuestra persona, y de vuestras actividades. Pero hoy, su persona y sus actividades serán aquellas que sean magnificadas por vuestra resurrección. Pero evidentemente algunos de ustedes se verán, por la libertad de la luz, cambiar radicalmente y permanecer en esta beatitud, no para huir del mundo, sino porque es lo más esencial que pueda ser encontrado y vivido. Y en este momento allí, ninguno de los placeres de este mundo, cualesquiera que sean, serán capaces de seducirles, ya que estará al frente la intensidad de la evidencia de la alegría y de la felicidad. ¿Qué van a hacer en este caso? Resistir, querer ocasionar lo ordinario para mantenerlo. Mientras que aquí ya no son los mandatos de la luz, es la eternidad que se expande, lo que le da más vida incluso dentro de este mundo en los últimos marcos temporales, yo diría que hasta el más realizado se da cuenta de esto. No hay nada más. A lo mejor permanecerán tranquilos, a lo mejor aceptarán, a lo mejor están en el don total, a lo mejor la fase de preéstasis que casi todos han vivido en el proceso de la resurrección, si viven, ya no tenga razón de ser. Ustedes están resucitados y están renacidos de nuevo conservando la forma porque son las circunstancias de este juego que se juega en ese acto final. Silencio. ¿Tienen algo que agregar a la respuesta que di? Respuesta. No, gracias. Luego continuamos. Pregunta. ¿Pero qué es lo que espero para saltar en el corazón?
¿Cómo puedo saberlo por ti? ¿Qué quieres que te responda? Obviamente, tú puedes concluir lo visto, lo que viven y testimonian los hermanos y las hermanas. Si esperas esto, quiere decir que estás apegado a tu persona, a la historia. No puedes llevar nada en la eternidad, ninguna ganancia. Ya, ten en cuenta que tú dejas tu persona, ya que lo vives durante el evento. Les recuerdo que el evento, sea lo que sea, la éxtasis, durará 3 días. Algunos de ustedes estarán en éxtasis casi durante 4 meses. Es hora de darse cuenta y permitir que la eternidad se expanda. En cuanto a los que no viven nada, nos preguntamos a través de esta pregunta: ¿qué estoy esperando para saltar en el corazón? Así que vuélvete hacia adentro, no intentes saltar al corazón, no puedes hacer nada con tu persona, pero mírate a ti mismo, deja ir tus creencias en esta persona, en la realidad ilusoria de este mundo, de tu persona, de tus afectos. Todavía son los grandes fundamentos que digo sobre la Advaita Vedanta, pero también los encuentras en la mayoría de lo que dijeron los grandes maestros, incluso si fue falsificado, y de los cuales se crearon religiones. Todos dijeron lo mismo. Como lo dijo el comendador, ya esto no es una cuestión ahora, especialmente para aquellos que no vivieron nada, que los primeros serían los últimos y los últimos los primeros. Ya no están hoy en este caso. Si usted no vive desde el corazón, es porque ha elegido a la persona y lo material, y tiene que enfrentarlo. Y no hay recompensa ni castigo. Existe la realidad de lo que es, más allá de toda apariencia, no hay nada más. Y aceptar lo que acabo de decir para el que no vive nada, ya está liberando tensión y presión, ya no está persiguiendo un objetivo o queriendo saltar al corazón, más allí también participa en dejarlo ir, es decir, permitir que ocurra lo natural, y lo único que puede obstaculizarlo es precisamente la persona, incluso aún más que antes. Nuevamente, el único consejo que puedo darte es no responder. Y lo es porque no cambiará nada, absolutamente nada, incluso si te tuviera frente a mí. Es para traer tu atención a lo que he explicado largamente, a saber, la inmovilidad perfecta del cuerpo, sin pedir nada, sin esperar nada, sin esperanza, es decir, sumergirse en el aquí y ahora, no solo intelectual o espiritualmente, pero es también el aquí y ahora de este cuerpo efímero. Ya lo había dicho, entre más la persona acepte el sacrificio, más la eternidad se revela. Si tú no lo vives, quiere decir que la persona está delante, y desde la persona no puedes hacer nada. Es el principio mismo del sacrificio, de la resurrección, de la humildad. Y la humildad de la que hablo, por supuesto, es la humildad del comportamiento, pero es, ante todo, una humildad espiritual, de no creerse esto o aquello, sino aceptar no ser nada. No hay necesidad de despojarse, no hay necesidad de azotarse, no hay necesidad de orar y hacer penitencia, solo hay que darse cuenta de esto. Que no somos nada. Esta es la única forma de ser el todo, no hay otra más. Sin embargo, la inflación de la persona, lo que se llamó en ese momento el orgullo espiritual o simplemente el orgullo de la persona, es creer que podrá vivir todo desde el punto de vista de la persona, pero ya no pueden vivir nada desde el punto de vista de la persona, mientras dura el estado de preéxtasis. La resurrección de la Pascua, alrededor de la Pascua, hace que muchos se salgan del estado de las fases iniciales de la resurrección con los famosos llamados y mandatos de la luz. Hay algunos que comienzan solamente a vivirlos. Nosotros les habíamos advertido que, contrariamente a los descensos de luz que habíamos organizado, o que los ancianos habían organizado con las estrellas y los arcángeles, concerniente por ejemplo a las bodas celestiales, todos estaban sincronizados al mismo horario. Ahora no pueden ya hablar de sincronicidad de la humanidad, porque están alimentados directamente por ustedes mismos en vuestro corazón. Por lo tanto, no hay ya horario, incluso si perciben las diferencias de vibraciones en algunos momentos, pero no están ya sometidos a esto. Esto es porque hay muchos marcos temporales y la misma Tierra está rodeada de estados profundamente diferentes, no de personas, colores de piel o estilos de vida, sino directamente de espíritus y almas que se revelan. Silencio. Puedes seguir. Es un testimonio.
La soledad es un camino de libertad, a veces un amigo precioso, a veces invasivo como un vacío profundo. A veces quiero huir a través de actividades fútiles. A menudo ella me acompaña y me envuelve con su silencio que contiene en él todo el espacio y el tiempo y la infinidad de su presencia. Gracias por ese testimonio. En realidad, el cara a cara se llamaba las solas, pero la soledad en ese nivel no es pesada porque usted puede estar a solas consigo mismo y por lo tanto en la soledad, incluso si usted está rodeado por su familia, por los amigos, por los hermanos y hermanas. La soledad todavía evoca una noción de carencia, es por eso por lo que elegimos este a solas del cara a cara, porque no puede ser nada hasta que estés solo, siempre y cuando haya un elemento, una persona, una historia, un recuerdo, un hábito que está ahí. Así que sí, la soledad puede ser una ayuda, paradójicamente, para vivir la resurrección, porque por supuesto como usted dice, en la soledad, hay más facilidad de silencio, pero también de sufrimiento para la persona por el sentimiento de carencia. Pero si la resurrección se inicializa o está en la fase final, no importa, entonces el hecho de estar solitario por las circunstancias de la vida, le permite tener más tiempo para a solas, sin duda más tiempo para lidiar con los problemas. Sin embargo, saben muy bien que cuando tienen obligaciones en relación con este mundo, si están cuidando a un niño, la jardinería o el trabajo, o lavando los platos, no están completamente disponibles, mientras que, por ejemplo, cuando tienen un hábito que se vuelve doloroso a nivel del cuerpo, están bien obligados a detenerse, a estar inmóviles para no despertar el dolor. Pero esta quietud que les parece una desventaja para los demás es una ventaja considerable para lo que son, para que emerja con facilidad. Así que no se juzguen a sí mismos a través del dolor o humor. Espera el resto si puedo decirlo. Solo aceptando vivirlo y esperando las consecuencias, las conclusiones, la resolución, que allí verán claro. Por otro lado, añado también que cuando se vive el cara a cara y a solas, aunque no esté presente todavía la conciencia desnuda, no importa. Eso basta para tenerlo en cuenta y concienciarlo. La inteligencia de la luz y del amor sabe perfectamente lo que hace a cada uno, aunque no seáis conscientes de ello y estéis enteramente centrados en vuestra persona y en vuestra historia, eso no impide que el cuerpo de eternidad actúe más allá de las resistencias, de los sufrimientos, de las dificultades y, por encima de todo, haya resolución. Y la resolución, como he dicho, no depende más que de una cosa, de vuestra capacidad para daros vosotros mismos, no ya a lo desconocido que está aquí, sino a la eternidad. Tened en cuenta que lo desconocido está en lo conocido. El juramento y la promesa se han manifestado ya a nivel individual en muchos de vosotros. ¿Qué más queréis? ¿Qué más os falta? En esta felicidad y en este amor infinito, nada os puede faltar. Si existe un sentimiento de carencia, eso no puede proceder de lo que sois, sino de vuestra persona o de las circunstancias de vuestro mundo y de vuestra vida, pero no de la vida. Silencio. ¿Puedes continuar? Pregunta. Querido Bidi, durante la fusión de ayer tarde, el calor y las vibraciones estaban en los pies y en la fontana de cristal muy activa con ese casco que me gira en la cabeza, siempre en la felicidad. Gracias. Agradezco tu testimonio relacionado con la fusión de anoche. Como veis, las experiencias son diferentes ahora para cada uno de vosotros. Con la misma información, cada uno vive lo que tiene que vivir según su marco temporal. Y constataréis que ya no tenéis puntos de referencia colectivos como antes, de hermanos y hermanas que, en su multiplicidad, experimentaban las mismas vibraciones, los mismos síntomas como, por ejemplo, en las 12 etapas de las bodas celestiales en las que había una sincronía de la acción de la luz porque todos vosotros sois la luz y tenéis vuestro propio desarrollo. Así que, no puede haber reglas ni horarios, ya que cada uno reacciona desde su interior y desde la luz de la eternidad que está ahí.
La única forma de vivir un aspecto menos personal, podéis intentar experimentar como he hecho, en las fusiones nocturnas, es estar, en el mismo horario, en reposo, en silencio, inmóvil, siendo ciertamente permeables al mismo tiempo, pero os daréis cuenta, en todo momento, de la diferencia de experiencias, de las zonas de vibración e incluso de todas las percepciones. Ya no es como hace un mes cuando podía activarse en la mayoría de los hermanos y hermanas presentes, el fuego del corazón o la vibración del corazón. Unos vais a reaccionar de acuerdo con vuestro programa del marco temporal, al nivel de los pies, otros a la altura del sacro, otros al nivel de la cabeza, otros en las 4 extremidades, pero la finalidad es la misma, es la ondulación de la ola al nivel del corazón, pero la sensación del momento es profundamente diferente. Y, además, ayer por la noche, trabajé con vosotros en la fusión, pero vi que la zona de impacto no derivó, sino que afectó a las diferentes zonas que acabo de describir. Hay una especificidad y una unicidad de cada ser, en este juego entre lo efímero y lo eterno y es normal. ¿Eso, qué significa? Que en alguna parte de la resurrección se ha producido una ruptura de todos los hábitos colectivos, de los egregores si preferís, no solamente de las líneas de depredación colectivas, sino las líneas de depredación personales. Es decir, que cada uno de vosotros vivís una serie de manifestaciones que no pueden ser las mismas que la de cada hermano o hermana. Si preguntáis a todos, ¿qué experimentaron anoche?, os daréis cuenta de que cada uno vivió algo diferente, pero era la misma acción para todo el mundo. Así que estáis realmente desconectados del mental colectivo, tanto de los egregores como de la totalidad de los hábitos de la encarnación, haciéndoos aún más libres en relación con la colectividad, como en relación con el entorno afectivo, familiar, profesional o fraternal. Es una libertad nueva. Recordad lo que os dije hace un mes. Uno para todos y todos para uno. Y esto no es cada uno para él mismo, sino cada uno para la luz, de diferentes modos, en diferentes ritmos, en diferentes etapas que no son ya cronológicas, contrariamente a las etapas colectivas que fueron descritas, como el ejemplo que he puesto correspondiente a las bodas celestiales, donde cada semana había una penetración del Espíritu Santo, la radiación del ultravioleta o la radiación de la fuente que afectaba a algunas zonas de vuestro efímero, los chakras, de manera simultánea. Por tanto, la libertad es total incluso a ese nivel. No hay diferencia de nivel o de creer que uno está más avanzado que otro. Porque todos estáis en el cara a cara, a solas con vosotros mismos, en la eternidad. También os he dicho, que constantemente cada hermano y hermana, almas humanas, ve su cuerpo etérico duplicado por el cuerpo de eternidad. Vosotros sabéis perfectamente que, en este mundo, el cuerpo de eternidad solo puede tomar una estructura que se relaciona con su marco de vida y, sin embargo, algunos comenzáis a experimentar la percepción del cuerpo de eternidad que nada tiene que ver con una forma humana. Podéis sentir y vivir con una cabeza de animal, podéis sentir y vivir mucho más, con alas, con otros nombres que no son por supuesto físicos, sino que percibís a través del cuerpo de eternidad, que no solo podéis tomar una forma adaptada a este mundo, sino también la forma de vuestro origen estelar. Desde luego, no la carne. ¿Qué significa lo que vivís? Pues es muy simple. Eso quiere decir que, si tenéis la impresión, por ejemplo, de tener una aleta de delfín, vuestro destino es Sirius. Si tenéis la impresión de tener un pico, vuestro destino está en los mundos aéreos, por ejemplo, Altair, etcétera, etcétera. Por tanto, podéis ver, mientras estáis presentes en la ilusión, que la verdad se despliega en su totalidad. Otros, habéis asistido a una total desaparición del cuerpo. La solución para eso, lo que va a ocurrir, es la libertad total y la liberación total de este mundo sin pasar ni por los círculos de fuego, ni por los 132 días. Así que, ya podéis ver a través de vuestras experiencias, a través de vuestras percepciones de la eternidad vuestro destino en los mundos libres, en el absoluto. Esto no es algo que se os presente en la pantalla de vuestra conciencia, como las revelaciones de los linajes hace unos años. Es que os actualizáis en el cuerpo de eternidad, a través del proceso de resurrección, y encontráis vuestra primera manifestación como fiel.
El cuerpo de eternidad, como dije, es una especie de revestimiento de todo el cuerpo etérico, hoy puede tomar y ser capaz de tomar una forma que nada tiene que ver con este mundo, lo que os llevará a concienciaros que no podéis hacer frente más a este mundo. Eso no significa que debáis rechazarlo o huir de él, sino permanecer en ese estado de alegría y percepción, aquí mismo, llegue lo que llegue y sean cuales sean los eventos exteriores. Después del evento, algunos de vosotros ya no tendréis ni obligación ni necesidad de justificación. La libertad será total. Ya es excepcional, aquí mismo, incluso en este cuerpo. Silencio. Bueno, puedes seguir. Pregunta. Querido Vidi, durante las tareas de esta mañana, me vi a mí mismo saliendo de mi cuerpo en la luz blanca y con un bienestar total. Gracias. Agradezco tu testimonio, pero eso va a volverse tremendamente banal incluso entre vosotros. Eso será muy natural. Por supuesto, la primera vez, tendréis a idealizarlo, pero solo sois vosotros mismos. Así que debemos agradecer, no Vidi, no tú, a la luz, al amor, al absoluto, lo que eres. Al haberse decretado la resurrección, yo puedo intervenir con tanta evidencia en vosotros, pero todos vosotros podréis, si tenéis tiempo, vivir y hacer exactamente las mismas cosas. Lo que nos podría parecer a nosotros como imposible, es posible. El impulso metatrónico y las olas galácticas, cósmicas y solares, así como las olas de la Tierra, permiten eso. Esto no era algo previsible, anticipatorio y afortunadamente. Porque aquí, en la interpretación de la obra de teatro, es una sorpresa total, quizá no para ti que lo has experimentado una o dos veces, sino para todos los que tomaron las riendas, los que creían llevar la sociedad, la humanidad allí donde ellos querían, al ver que esto ya no es posible por la aceleración del caos exterior. Pero recordad siempre, que este caos exterior, corresponde con la misma intensidad, a la alegría y a la libertad interior. No os dejéis afectar por una atmósfera general que puede ser de miedo y de incomprensión, es el choque de la humanidad que está a vuestra puerta. Pero el choque de la humanidad, cuando vivís vuestra resurrección, significa que la habéis pasado porque no estáis en la negación, ni en la ira, sino a veces en la negociación y cada vez más, en la aceptación. De todos modos, no tenéis elección, desde que lo concienciáis. ¿Qué queréis hacer? Ya no hay marcha atrás posible. El comendador os lo dijo que justo antes de la resurrección, esta, ya no disminuye, no habrá pausa, aunque haya fluctuaciones de la emergencia de la eternidad. Eso no parará más. Lo veis por todas partes ante vuestros ojos, lo sentís en vosotros sin importar el marco temporal que viváis. Silencio. Puedes seguir. No hay más preguntas ni testimonios escritos. ¿Hay alguna oral? ¿Tenemos tiempo? Todavía tenemos tiempo. Sí. Entonces, prosigamos. Sé que preferiríais que hiciera silencio y quedaros así, pero no olvidéis que están los demás que esperan mis palabras y las vuestras. Vuestros testimonios son esenciales, no porque estéis aquí, sino porque sois muchos los que lo experimentáis y la cantidad de seres que lo viven, les hace entender que no están solos en su rincón para vivir lo que va a facilitar su propia emergencia de la eternidad. Eso forma parte también de los que sois. Sois testigos de la luz. No lo dudéis. Hay una pregunta. No es una pregunta, es un testimonio. La palabra ha sido pronunciada por ti, Vidi. Es la serie de sensaciones, es lo que he vivido esta mañana yendo a la zona de los gnomos. Primero estaba mirando al suelo donde había un montón de partículas brillantes de un espesor de 20 a 30 centímetros. En mi campo de miras movían, subiendo hacia una roca en forma de estrellas. Tenía en mis manos sensaciones y percibí que había diferente densidad en el aire. Entonces quise poner a prueba la misma cosa, en la misma roca, pero había diferentes densidades en ella.
Es como si entrara en una cueva dentro de la roca y, allí, me sorprendió algo realmente, en una pared había una luz, como si fuera una bombilla, pero no llegaba directamente de la pared. Y un poco más lejos había otra luz diferente, pero la pared era traslúcida, por lo que había una diferencia de intensidad en la luz. Y lo último de lo que querría hablar es que, en un momento dado, oí un sonido que se materializó enfrente de mí. Si puedo darle una forma, era una especie de tubo liso y brillante. Eso duró unos segundos y después se terminó. Te agradezco el testimonio, pero lo que llamas, a nivel de la percepción manual, si he comprendido bien, es la diferencia de densidad. Experimenta sobre la materia inerte, denominada inerte, como la roca, el suelo, el aire. Esta diferencia de densidad es, de hecho, real, es decir, la diferencia de densidad que tenéis ahora con la presencia del cuerpo físico y el cuerpo de eternidad obviamente representa distintas densidades. No tiene el mismo rango de frecuencias, no tiene el mismo rango de energía, no tiene la misma gama de percepciones. Y si existe a vuestro alrededor, este gradiente de densidad, podéis percibirlo en una roca, en un árbol. Es decir, que existe en los elementos de la naturaleza y en los mismos elementos, esta diferencia de densidad que está relacionada con el engranaje, por ejemplo, de los elementos de este mundo y los elementos libres. Esos cambios de densidad corresponden exactamente a los cambios de densidad en la Tierra, es decir, de su ascensión efectiva. De la misma forma que te sirves de tus manos e intentas percibir, porque percibes y ves con las manos. Y si las extiendes y buscas, encontrarás esas diferentes densidades que no son las densidades de los diversos planos sutiles efímeros, sino el cambio de densidad vinculado a la presencia de la eternidad. Y, además, siguiendo con la analogía, es en las zonas donde el ajuste y la separación de lo efímero y lo eterno, puede plantearte problemas, donde encontrarás, más allá de la inflamación, estas diferencias en la densidad. Lo que sucede a nivel de la Tierra entera, ocurre en cada uno y en cada consciencia, con resultados muy diferentes. Pero es el mismo proceso que se desarrolla en la naturaleza, en vosotros, en la Tierra, en todo el sistema solar. Y, además, si lo comparáis con un embarazo, se está viviendo el mismo parto. Habéis nacido de nuevo, por tanto, algunos de vosotros resucitáis, después de la resurrección no queda nada, la liberación, el evento. No puede haber nada más ni nada menos que esta resurrección que se despliega. Silencio. Continuemos hablando. Testimonio. Esta mañana, al cruzar el río para ir al pueblo de los elfos, había sobre el puente, como un torbellino de viento. Así que esperé a que terminara porque mi esposa es sensible a esas cosas. Tenía el riesgo de ser empujada, tanto más, que ella cayó una vez en ese lugar de una manera extraña. Ella puede testimoniarlo. ¿Y? Usted pide un testimonio. ¿Qué pudo haber pasado? Pero no sé. Yo no estaba allí. Cuando hablo de testimonio, es un testimonio interno. No estoy aquí para explicar todo lo que experimentáis y que no comprendéis, dentro de lo efímero. Estoy aquí para aclarar la eternidad. Yo no estaba allí. No puedo decírtelo. Entonces, no está relacionado con la eternidad. ¿Cómo? Pregunto si la eternidad no está relacionado en este caso. Mientras en la pregunta anterior, eso era evidente, aquí no puedo responder. Como sabéis muy bien, vosotros tenéis muchos vórtices de luz en la Tierra, sobre todo, si como dices, estabas cerca, ¿de qué? Del pueblo de los elfos. Entonces, efectivamente, y como sabéis desde hace mucho tiempo, los elfos os han dicho que, en los confines de sus pueblos, ya estabais en otra dimensión, así que tal vez esté relacionado con eso, pero no tengo forma de responderte con certeza. Puede tratarse de otra cosa. Creo que la esposa tiene algo que añadir. Pero no tiene nada que ver con eso. Anoche, en la fusión, tuve esas pequeñas olas en el tórax y, de repente, en el corazón tuve una gran fuerza. Creí que iba a explotar y mi corazón entonces se expandió.
Allí tuve alegría, paz, finalmente el amor y ese sentimiento de libertad porque ya no sentía mi cuerpo físico. En un momento dado me dije, pero yo soy todo eso, soy la paz, soy la alegría, todo eso soy yo y vi hermanos y hermanas a los que les ocurría lo mismo que a mí. Me dije, es magnífico, tenemos eso en nosotros. A través de tu testimonio y de las palabras que empleas, nos muestras y nos demuestras con evidencia que la finalización de tu resurrección está en curso. Espere. ¿Cómo? Espere, no he terminado. Y entonces estaba en esa serenidad. De repente, en el lado izquierdo de mi corazón, sentí algo que no era un dolor. ¿Un desgarro? Quizá, pero no era doloroso. No era para nada doloroso. Luego llegó la hora de dormir y no pude dormir, al menos, durante 3 horas. Entonces, hay también, tal intensidad de luz, que el cuerpo de eternidad toma el relevo ahí. Porque cuando estáis en el cuerpo de eternidad, en vuestras dimensiones, sean las que sean, nadie duerme. La alternancia vigilia/sueño, solo existe aquí y, por eso, los ancianos, las estrellas y los arcángeles están reunidos, pero cuando dicen que duermen, están en éxtasis. Tu testimonio nos muestra que estás completando tu resurrección y también verás claramente que la experiencia que viviste anoche va a desarrollarse incluso en tu vida ordinaria y que toda la vida que vivas ahora te mostrará la verdad porque la vives. Ya no puedes ser engañada por este mundo, por sus historias, por sus personajes, porque como has dicho tú misma, ves muchos hermanos que son lo mismo. Ves más allá de las apariencias, ves su resurrección, su eternidad y, viéndolo, eso no puede permanecer como un argumento para juzgar a los otros, para comparar. Pero te agradezco tu testimonio porque expresa la verdad de la experiencia vivida que no es solamente una experiencia diferente a la de los pueblos de la naturaleza, ya que ocurrió anoche, no solo sentiste los efectos durante 3 horas sin poder dormir, sino que estabas en ese momento en la consciencia de la eternidad y, en la consciencia de la eternidad, la noción de sueño no significa nada. Silencio. Entonces, sigamos. Querría agregar que a lo largo de esta experiencia sentí su amor y se lo agradezco. Solo estás ilustrando el hecho que todo está en ti, incluso yo, pero como os he dicho, desde el comienzo, quizá con más evidencia a partir de ahora, incluso diría, tus personajes históricos, porque yo no he estado inscrito nunca en ninguna historia. He dicho y repetido en numerosas ocasiones, cuando estaba encarnado que mis palabras no podían fallar. Ellas no se aplicaron en su momento. Se aplican exactamente ahora. Por eso he vuelto más allá del tiempo y del espacio, por el mecanismo que he llamado ultratemporalidad para revelar mi presencia en vosotros. Al estar libre de cualquier historia, al no tener ningún rol, durante las encarnaciones de mi personaje permanecí libre. Al no haber estado implicado, más allá de mi familia y de mi humilde actividad, yo no era prisionero de nada, lo que explica tanto mi total libertad como mi total presencia en cada uno de vosotros, que se vuelve, y vais a verificarlo, cada vez más constante. Estoy aquí, por supuesto, para la efusión y para hablar, pero sobre todo para demostraros por vuestra experiencia, que vosotros y yo somos lo mismo. Y además supongo que muchos de vosotros, ya sea en las fusiones, en las lecturas, en nuestros encuentros, vais a verme, a sentirme, a oírme, incluso a solas en casa, ¿no? Porque estoy más próximo a vosotros. Soy vosotros. No hay nada más que vosotros, no hay nada más que yo. Y cuando me veis y me percibís, incluso en vuestra intimidad, significa que estáis firmemente en el camino hacia el final de la resurrección. Como veis, cada experiencia os acerca siempre más a lo que sois más allá de la consciencia, es decir, al absoluto, por la gracia de la consciencia desnuda y pura. Esto es por lo que mis palabras no podían fallar, entonces, en mi época, como hoy, porque no he necesitado contar historias, para sacaros de la historia. Y la resonancia de mi presencia no tiene nada que ver con un anciano o una estrella que todos han tenido una historia. Yo no he tenido ninguna.
Era un pequeño comerciante en la vida activa, no vestía ropa bonita, nunca fui maestro, nunca tuve una vida destacada, como persona, a pesar de que estaba en la India, ni por la religión, ni por conceptos, ni por ideas preconcebidas. Era totalmente libre como el niño es libre y como los que hoy están entre vosotros viven la resurrección sin saber de qué se trata. Se podría decir que soy el modelo de lo que sois. Por eso sois cada vez más, los que me veis y sentís por diferentes vías, al leerme, cuando estaba encarnado, en mis encuentros. Soy el modelo de la libertad más allá de todo condicionamiento, de toda historia y de toda persona. Sospecho que tú haces preguntas en trocitos para que haga silencio entre cada una y poder disfrutar. Ella dice que no. Hemos llegado a la hora de la pausa. Entonces Vidi, os deja descansar y os dice hasta pronto. A través de Jean-Luc Ayoun. Traducción. Equipo de traductores.